Muy buenos días, Mary, Agus, ¿cómo están? Exactamente, estamos aquí con Diego Polini, economista local de nuestra ciudad, para charlar un poquito de todo, de lo macro y de, obviamente, lo micro también de la economía y cómo se ha empezado a mover luego de esta aprobación en el Senado de la Ley Bases. Bueno, Diego, gracias por los minutos. Primero preguntarte, en lo macro, ¿cómo empezó a reaccionar esta mañana ya los mercados, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en el Senado? Ya ayer a la noche, cuando, si bien los mercados estaban cerrados, uno podía ver ciertas variables como lo que es el dólar cripto, por ejemplo, y uno veía que había una tendencia a la baja. Hoy ya los mercados en el pre-market, los bonos estaban positivos, 2%, 3%, los mismos las acciones, depende de la acción y depende el riesgo de cada acción, estaban 3, 4, 5% arriba, hasta 8% en algún momento, con lo cual la primera lectura del mercado claramente es positiva, ¿no? ¿Ha generado una confianza que hacía falta? ¿Se ve así por lo menos? Y cuando uno mira qué había pasado en los últimos 15 días de noticias, uno ve que el dólar había estado subiendo un poco. Quizás alguien te puede decir, bueno, hacía muchos meses que estaba tranquilo. Hubo gente que decía, no hubo una corrida. Bueno, no hubo una corrida. Lo que estamos en el mercado, vemos los volúmenes y nos damos cuenta de eso. Pero bueno, había un reacomodamiento de precios y un poco mirando a ver qué pasaba. Si el gobierno tenía músculo político para poder demostrar que tiene capacidad de poder manejar un país sin tener mayoría en las cámaras y tener una minoría grande, ¿no? Así que desde ese lado, las reacciones en la primera foto son positivas. ¿Sí? Diego, hablas de la primera foto. Obviamente esto es eso, es una primera foto. El gobierno tiene que seguir demostrando este poder de negociación, por decirlo de alguna manera. Sí, el gobierno ahora le espera. Es bueno lo que pasó, es bueno que una fuerza política que tiene en la foto inicial muy poco poder pueda demostrar que tiene capacidad de negociación para llevar las leyes adelante, pero esto va a ser algo continuo a lo largo de todo el gobierno de Milei, porque Milei, bueno, tiene las elecciones de medio término el año que viene, pero inicialmente tiene que negociar todo el tiempo. Y bueno, capaz que nos habíamos olvidado de ver un Congreso que se tiene que sentar y no es una escribanía y que tiene que estar negociando todo el tiempo. Eso Milei lo entiende, por eso puso la figura de francos para negociar y evidentemente les funcionó, porque rápidamente activó lo que le faltaba activar para conseguir la ley. Mencionaste el dólar y el movimiento que ha tenido estos últimos días previo a esta votación. ¿Cómo se ve el futuro del dólar? Se hablaba de una devaluación, Caputo ha salido a negar todo esto. ¿Cómo se ve el comportamiento en general? Mucho más tranquilo, había un nerviosismo si no salía la ley Bases, porque también hay que mirar cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si no salía la ley Bases? Había un nerviosismo grande, muchos lo comparaban con cuando en el gobierno de Macri en el 2017, en diciembre del 2017, pasó lo mismo, discusión previsional, piedras en el Congreso, etcétera, etcétera, todos nos acordamos, entonces algunos empezaban a poner esos nubarrones, ¿no? Ahora el dólar, cuando uno empieza a mirar, si uno ve, empieza a bajar el riesgo país, automáticamente para todos los que operamos lo que es dólar MEP y dólar en la bolsa, con un riesgo país bajando y con los bonos subiendo, el tipo de cambio, el dólar implícito que surge, empieza a ser más bajo, ¿sí? Con lo cual vemos una tasa de devaluación que es la misma que se ha mantenido en los últimos meses. Al gobierno le ha funcionado, entonces uno diría, ¿por qué el gobierno aceleraría la devaluación si en estos meses el primer shock de devaluación que hizo cuando asumió, más una devaluación del 2% mensual, le sirvió? Mientras no cambie ninguna variable muy relevante, no tiene ningún motivo para modificar. Tendría que cambiar algo, no sé, que el campo no te liquide, por ejemplo, para pensar en que puede acelerar la devaluación. Pero hoy no lo vemos, la realidad es que no lo vemos. Nosotros creemos que el dólar oficial va a seguir con esta tasa de devaluación unos cuantos meses más. Hablando de economía general en el país y de inversión, lo más importante de ayer tiene que ver con el RIGI. Probablemente sea bueno, en realidad la parte fiscal era importante y eso no se tocó tanto. Me asombró, yo pensé que iban a trabajar un poco más la parte fiscal. Está claro que las subas y bajas de impuestos en este país, bueno, las subas son fáciles, las bajas de impuestos en este país tienen discusiones que las hacen muy complicadas de modificar. Pero en la parte del RIGI sí, porque empieza a sentar las bases para que un inversor pueda venir al país o inversores locales puedan participar en procesos si son grandes inversores y con ciertas condiciones que son las que tiene todo el mundo. Porque la realidad es que cuando uno va a cualquier país quiere invertir y si tiene una rentabilidad quiere retirar la rentabilidad, ¿no? O sea, si cualquiera de los que ahora está escuchando hace una inversión,
no la hace si le dicen no podés retirar el dinero, o no podés retirar las ganancias, o no podés retirar los dividendos. Entonces, me parece que es importante empezar a mostrar un camino de reformas desde ese lado. De empezar, podemos discutir puntos dentro del RIGI, pero sí empezar a mandar la señal de que Argentina inicia un proceso de reformas estructurales. No van a ser todo lo profunda que probablemente muchos quieran, pero es un proceso. Entonces, contra ese proceso, está bueno que empiecen a aparecer las discusiones alrededor de reformas que traigan inversiones. ¿Dónde queda el empresariado, la industria local en todo esto? Bueno, ahí el empresario local va a tener que también acostumbrarse a competir, ¿no? De que una economía, Argentina se ha acostumbrado a tener una economía extremadamente cerrada, sus ratios de exportaciones versus los números del PBI son muy bajos. El empresariado local tiene que empezar a acostumbrarse a competir en lo que somos buenos y en lo que somos competitivos, el agro, por ejemplo. Entonces el empresariado local tiene que empezar a hacer ese esfuerzo y es parte del proceso, y es parte del proceso de reforma, ¿no? Y lo que hay que entender es que cuando el empresariado compite, por lo general todos los beneficiados somos nosotros, porque encontramos mejores precios, más competencias, mejores precios en cualquier insumo, en cualquier bien. Entonces es una ventaja que se genere esa competencia y que el empresariado salga capaz de la comodidad que tenía, de que tengo un radio de acción donde yo me manejo muy tranquilo y nadie me pelea los precios. Entonces me parece que está bien, que está bien. Aprovecho que mencionaste el nosotros refiriéndote al vecino, a la comunidad. ¿Cómo afecta en el diario? ¿Puede afectar al corto plazo en la situación económica diaria que sabemos que no es la mejor en general? Lo que es RIGI a todos nosotros en el día a día no nos va a modificar. Pero también es cierto que, bueno, ahora se van a conocer los datos de inflación. Si los datos de inflación ya salen alrededor del 5, quizás un poquito menos, alrededor del 5%, ahí sí nos empieza a afectar. Entonces, la realidad es que tener una macro ordenada, en eso hay que destacar el esfuerzo que ha hecho Milei, porque pasar a tener superávit durante 5 meses seguidos ha ayudado a transicionar. Entonces, para el que está, el común de la calle, que está en el día a día, tener una macro ordenada te da una estabilidad. Entonces vos empezás a proyectar, entonces vos empezás a decir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, porque veo que el dólar no se modifica mucho, porque la tasa de evaluación del dólar y la tasa de inflación son más o menos similares, y eso en el cortísimo plazo no lo ves, en el mediano plazo va a empezar a funcionar. Pero primero tenés que estabilizar las variables macro. Si no tenés estabilizado una variable macro, ninguno de nosotros puede funcionar. Gracias, Diego. No, por favor, un placer. Bueno, hasta allí la palabra de uno de los economistas de nuestra ciudad, Agus Melik, haciendo un análisis general de todo, más que nada de lo que es la macroeconomía, que es lo que se ve afectado más inmediatamente tras la votación de ayer, y después sí cómo nos irá afectando de a poco, y esperemos que para bien en la microeconomía y en la economía del vecino a diario. Sí, nos quedamos con eso, ¿no? Si lo de arriba está acomodado, por decantación se va a ir también solucionando todos los problemas que tenemos los vecinos día a día. Esperemos, igual. Ay, sí. Aquí los resultados se van a ver en un mediano y largo plazo, ¿no? El corto plazo puede ser engañoso. Habrá que esperar, ojalá que salga bien. Gracias, Mati. Hasta luego.